Hola mis comandantes, bienvenidos a la cuarta y última clase de este módulo de cartografía aeronáutica. Ya a partir de la próxima clase, el próximo módulo, estaremos hablando 100% de navegación aérea. Y en este caso, el día de hoy vamos a estar hablando específicamente sobre el plan de navegación por instrumentos, el plan de navegación instrumental. La clase pasada estuvimos viendo el de BFR, de reglas de vuelo visuales. Esta vez vamos a hablar de IFR, reglas de vuelo instrumentales. Y al igual que en el caso anterior, les he diseñado una plantilla, un formato que les va a facilitar muchísimo, pero muchísimo la vida. Así que vamos a empezar para que sigamos aprendiendo como siempre. Entonces, mis comandantes, les muestro qué es lo que vamos a encontrar en la carpeta que les he dejado en el link aquí, en este link a Drive. Acabo de actualizar hace unos minutos todas las cartas aeronáuticas. Miren, está con fecha del 17 de marzo del 2025 a las 4:34 de la tarde. Les acabo de actualizar al día de hoy todas las cartas AIP de Colombia. En este caso, en esta carta, ustedes van a encontrarse lo siguiente. Van a encontrar una de aeródromos, una de cartas en ruta y otra de generalidades. Aquí en generalidades está todo lo que yo les decía, que es mucha información sobre las cartas que vamos a encontrar más adelante, pero esta parte casi que nunca la revisamos. Siempre nos vamos a centrar en aeródromos y en cartas en ruta. Entonces aquí en aeródromos tenemos tres carpeticas, unos que son aeródromos controlados por el Estado, aquí están sus respectivas PDFs, otra que vienen a ser los aeródromos que están controlados, que son la mayoría del país, o sea que tienen un control de tráfico aéreo, y finalmente tenemos los no controlados que también están por aquí. Si nos devolvemos, vamos a encontrar en esta misma las cartas en ruta. Aquí están las cartas mundiales, que son las que les contaba en una de las clases, que asemejan y son mucho más modernas que las ONC. En este caso son unas cartas hechas por la Fuerza Aérea Colombiana, que les van a servir muchísimo si quieren utilizar cartas para plotear. Y finalmente las cartas de navegación en ruta, donde están todas las TMA de Colombia. Están todas actualizadas al día de hoy. Entonces, para este plan de navegación IFR que vamos a utilizar el día de hoy, ¿cuáles son las cartas que vamos a utilizar para que ustedes sepan cómo encontrarlos en esta carpeta? Entonces, vamos a hacernos un vuelo que va a ser un vuelo corto simplemente para explicarles cómo funciona pues este tipo de documento que les entrego. Entonces, iríamos a la parte de aeródromos controlados. Simplemente vamos a buscar el aeródromo de Cali, que sería para buscar las SID, y vamos a buscar las cartas de Buenaventura, que sería el otro aeródromo para el que vamos a llegar. Vamos a hacer un vuelo cortico, entonces aquí de Cali vamos a sacar las salidas y de Buenaventura la llegada. Y finalmente, para encontrar cuál va a ser la ruta a tener en cuenta, vamos a ir a las cartas en ruta y en este caso vamos a buscar la TMA de Cali. Entonces recordemos que podemos buscar por TMA de aquí. Entonces miren, TMA de Cali y son las cartas que vamos a utilizar el día de hoy. Así que vamos a iniciar y voy a mostrarles el formato de plan de navegación. Y entonces, mis comandantes, esto es lo que tenemos aquí en este momento. Lo que nos podemos dar cuenta es que ya les he seleccionado la carta de la que vamos a sacar la salida, la carta que será la TMA para la ruta, como les decía, es una ruta corta, y la carta en la que vamos a utilizar la llegada. Entonces vamos con la primera parte, vamos a ver cuáles de estas SID, de las que ya hemos aprendido a leer, nos sirve para salir hasta Buenaventura. Entonces vamos a buscar, vamos a bajar en el aeródromo, vamos a ir bajando rapidito por acá hasta que lleguemos a este punto de las SID. Entonces miren, por aquí ya van a empezar las SID, el área de control, circuito de pista, lo que es el plano del aeródromo, planos del aeródromo, planos del aeródromo. Seguimos por aquí bajando. Por aquí tenemos esta de aquí, son las altitudes mínimas del área. Y aquí empiezan las SID. Entonces, para Buenaventura, esta de aquí no nos serviría. Miren, tenemos ya la que necesitamos automáticamente. Entonces, miren, nos dice, voy a darle un poquitico más de zoom para que podamos verlo todos. Entonces, bueno, nos dice que es de Cali, saliendo por la pista 02 para categoría Alfa Bravo y Charlie, carta de salida normalizada, vuelo por instrumentos de la OASI. La que nos sirve a nosotros es Buenaventura 3 Charlie. Nos aparece la frecuencia de aproximación Cali 119,1 y Bonilla Torre con 118,1. Entonces nos muestra, salimos con rumbo de pista, que sería el 016, hasta este punto de aquí, que sería 18 millas de Cali. De aquí viramos 90 grados por izquierda hasta el rumbo, hasta el curso 287. Vamos a llegar hasta este punto que se llama Sigir.
y de Sigir vamos hasta el BOR de Buenaventura. Si nosotros nos ponemos a analizar aquí en lo que vendría siendo la TMA, prácticamente no vamos a necesitar utilizar esta porque si nos ponemos a analizar, esta carta nos va a dejar técnicamente también en Buenaventura. Entonces, digamos, de aquí saldríamos para Buenaventura, pero si nosotros hacemos una salida directa, nos va a dejar ya en Buenaventura también. Entonces, es para tenerlo en cuenta y la única restricción que nos aparece es que este punto de aquí a Sigir sería con 11.000 pies. Entonces, para tenerlo aquí en cuenta. Ahora, vámonos para la llegada. Entonces, aquí lo que podríamos hacer técnicamente es utilizar una salida que nos va a dejar en un punto específico, aunque también revisemos la posibilidad, esto es lo lindo de este plan de navegación, que quizás nos rinda también utilizando este Busru para que veamos cuáles son las altitudes mínimas del sector. Por ejemplo, si nos vamos aquí por Busru, vamos a ver cuáles son las altitudes mínimas. Nos dicen que son 10.000 y 13.000. No, definitivamente nos favorece mucho más esta de aquí, que sería con 11.000 pesitos. Vamos entonces a buscar la llegada de Cali, de Buenaventura desde Sigir. Vamos a ver qué nos aparece. Una llegada de esas cartas, como este es un aeródromo más pequeñito, no nos vamos a encontrar mucho. Y vamos a ver qué nos aparece aquí. Esta es una SID y una Star. Esa es una Star desde Cabos y tenemos una desde Busru, pero no tenemos una que nos lleve directamente desde este punto de acá, que era Sigir, porque esto es una salida para salir por aquí. Entonces, lo que podríamos hacer es buscar si hay alguna salida como esta que nos lleve a Busru. Y miren que sí la tenemos. Nos dice que podemos irnos por aquí hasta Busru. Entonces, ya decidido está que nos vamos a ir por esta, que sería la salida Busru. Sería la salida Cali-Busru. Vamos a irnos por esta. ¿Ok? Y el nombre de la salida completa es Cali 1 Charlie. Entonces, lo que nos diría técnicamente, pues las frecuencias son las mismas exactamente. Hay que confirmar que es para la pista 02, que es la pista principal. Y aquí nos iríamos entonces, salimos con rumbo de pista hasta que tengamos 15 millas de M de Cali con 5.500 pesos superior. Nos dice una restricción de que máximo en este viraje 220 nudos para que interceptemos el BOR de Cali por el radial 031 o con el curso 211. Aquí nos dice que un PDG mínimo de 6.8% hasta 10.000 pies. Si nos aparece aquí este PDG mínimo, abajo nos debe decir cuál es. Exacto, nos dice que si ascendemos con 110 nudos, por ejemplo, tenemos que ascender a 757 pies por minuto y así sucesivamente. Entonces, luego de que crucemos el BOR con 10.000 pies o superior, ya abandonaríamos por el curso 311 hasta Busru. Entonces, aquí podríamos mantener estos 10.000 pies y pues miren que justamente este punto de Busru nos aparece que es con 10.000 pies. Ahora vamos a revisar esta llegada con Busru. Mire que nos dice que tenemos que llegar con 13.000 pies aquí. Entonces es para tener en cuenta que la altitud que nosotros debemos tomar como mínimo son 13.000 pies y como vamos a volar, miren que si nos ponemos a analizar, Buenaventura está al lado izquierdo de Cali, que está por aquí, entonces en niveles semicirculares tendremos un nivel semicircular par. Entonces nuestro nivel de vuelo, en este caso podríamos hablar porque estamos por debajo del nivel de transición, nuestra altitud sería de 14.000 pies, según esto que nos aparece por, perdón, nos decía, se me perdió la carta, por aquí estaba. Nos decía que 13.000, entonces lo mínimo con lo que podemos volar, sí, justamente son 14.000 pies. Entonces ya tenemos la altitud para nuestro plan de vuelo, 14.000 pies, y vamos a poner todos estos puntos en la carta de nuestro plan de navegación. Entonces miren para qué nos sirve esto. Aquí ya lo revisamos, pero para no tener que estar mirando en todo momento nuestras cartas, que también lo podemos hacer, pero nos va a ayudar muchísimo porque sería un solo documento que tendríamos abierto. Vamos a poner punto por punto. Entonces vamos ahora sí a las cartas, vamos a abrir las dos en paralelo y vamos a empezar a diligenciarlo para que ustedes sepan cómo hacerlo de manera muy fácil. Listo, mis comandantes, ya tenemos entonces nuestras cartas de navegación al lado izquierdo de la pantalla y al lado derecho tenemos el plan de navegación instrumental que funciona de manera muy similar a lo que habíamos venido viendo en el plan de navegación visual. Tenemos prácticamente los mismos datos, solamente nos cambian algunos al final y vienen siendo específicamente porque vamos a incluir al final el tiempo tanto en minutos totales como el tiempo en horas totales. Esto es como lo que cambia principalmente, pero vamos a ver cómo lo podemos manejar. Iniciando, pues tendríamos que tener en cuenta el avión. En este caso vamos a irnos en un avión, supongamos que es una Piper 34 que vuela en promedio 12 galones por hora. Aquí ya nos calcularía automáticamente
se borró la fórmula, pero es muy fácil hacerla, sería simplemente 12 dividido 60, por si alguna vez se les borra la fórmula, y aquí ya tenemos que vamos a volar 0.20 galones por minuto. Aquí ya diligenciaríamos el tipo de aeronave, el origen, el destino, los alternos, todo lo que tenemos por acá. También tenemos que diligenciar la parte de la fecha, tenemos también que diligenciar la parte del piloto, la hora de salida, todos estos datos debemos de diligenciarlos cuando pues al iniciar. Ahora, de aquí diligenciamos esta primera parte que era tan importante, vamos a ir con la parte de la ruta y aquí en la ruta vamos a iniciar, entonces ya sabemos que vamos a utilizar esta salida normalizada, entonces al ser un plan de navegación tenemos que ir punto por punto, entonces iríamos desde aquí, de nuestro origen que sería Cali, en este caso de aquí, en este punto saldríamos desde Cali y vamos a salir hasta el primer punto que sería a 15 millas de Cali con 5.500 pies. Entonces simplemente lo diligenciamos y quedaría de la siguiente manera. Entonces sería Sierra Kilo Charlie Lima hasta el punto que sería 15 millas de Cali. Ahora, él nos está diciendo en esta partecita, como en al lado derecho, nos dice cuál es la radioayuda. En este caso, como podemos observar por esta parte, tenemos el VOR de Cali con una frecuencia de 115.50. Entonces ponemos VOR de CLO, que sería el VOR de Cali, con una frecuencia de 115.50 y la altitud, como podemos ver en la carta de aquí, nos dice que tenemos que tener 5.500 pies. Entonces miren cómo ya nos van diciendo a nosotros, nos van facilitando la vida. Ahora, el magnetic course es el dato que nos aparece aquí, que es 0,16. Entonces, 0,16. Y en velocidad, en ascenso, ese tipo de aeronaves asciende a 110 nudos. Listo, ya tenemos la primera parte y la distancia nos dice en esta partecita de aquí que es de 5.5 millas náuticas. Entonces miren ya cómo vamos diligenciando parte por parte. Y recuerden que ya esto se va llenando a medida que nosotros vamos avanzando. Vamos con el siguiente punto. Sería de 15.5 dm de Cali hasta ya el VOR de Cali. Entonces sería las 15.5, sería 15 millas, perdón, 15 dme hasta el VOR de Cali. La radioayuda seguiría siendo exactamente lo mismo que tenemos aquí arriba. Y ahora la altitud nos dice que tenemos que ascender a 10.000 pies. Entonces en este caso ya la altitud sería 10.000 pies. Nos dice que el magnetic course es de 211, entonces ponemos aquí 211. Y la velocidad, ya continuamos en ascenso, aunque a este punto ya estaríamos casi que nivelados, pero continuamos con un ascenso de 110 nudos en este tipo de avión y con una distancia total que deberíamos recorrer que nos dice aproximadamente, basándonos en la carta, si nos aparece esta distancia aquí, es que siguen siendo 15 millas hacia el VOR de Cali. Si no vemos más distancias, asumimos esta que tenemos por aquí y pues recordemos que esto siempre, mis comandantes, es muy basado, muy milimétrico. Entonces aquí utilizaremos estas mismas 15 millas náuticas. Vamos a ponerlas por aquí. Listo, entonces aquí ya llegaríamos al VOR de Cali. Ahora seguiría la siguiente parte de la pierna, que sería del VOR de Cali hasta el siguiente punto, que sería en nuestro caso Busru, que es por donde vamos a llegar a Buenaventura. Entonces vamos de Cali a Busru. Y aquí seguiríamos utilizando la misma radio de ayuda que serían estas de aquí arribita. Y ya a tener en cuenta para hallar la distancia, ya podríamos salir de esta carta por el momento y ver cuánto es la distancia que hay del VOR de Cali hasta Busro. Miren, aquí tenemos entonces el VOR de Cali. Espérense, voy a acomodar un poquitico por aquí para que todos podamos ver y estar en la misma sintonía. Perfecto. Entonces tenemos el VOR de Cali en esta partecita de aquí. Nos dice que para llegar a este punto que se llama Busru, tenemos que irnos por el radial 311, pues que bueno, eso ya lo tenemos por aquí, pero que la distancia es de 24 millas hasta Usru. Entonces vamos a utilizar esta distancia de aquí que nos dice que son en total 24 millas náuticas. Ahora la altitud, cuando lleguemos a Usru, nos decía que mínimo teníamos que llegar según la carta con 13.000 pies, pero en este caso vamos a asumir los 14.000 pies de nuestro plan de navegación. Entonces vamos a ascender de una vez a Usru porque nos dice que viene el mínimo y por aquí 13.000, entonces vamos a ascender de una vez a 14.000. Entonces a Usru con 14.000 pies y por el radial o con el curso 311. ¿Listo? Entonces vamos con 14.000 pies con el radial 311
o curso 311 y la distancia que nos había dicho que eran 24 millas náuticas. Aquí había puesto la velocidad, en la velocidad había puesto la distancia, digamos que son 24 y aquí nuestra aeronave, ya habíamos dicho, esta aeronave vuela a 140 nudos en crucero, entonces vamos y seguimos calculando por aquí. Y luego vendría ya nuestra llegada. De aquí nos tocaría pasarnos a la próxima carta que sería la Star de Buenaventura. Vamos a ver por aquí, vamos a acomodarla bien en la pantalla que nos quede bien centradita esta llegada para que podamos verla por completo y nos vamos a dar cuenta de que a partir de aquí que se llama Usru, desde este puntico, tenemos que llegar al BOR de aquí. Entonces aquí en el BOR nos damos cuenta de que según la carta voy a correrla un poquititico más para la derecha, que no me deja, pero vamos a acomodarlo por aquí porque necesito, sí o sí me parece muy importante, que validemos y revisemos las altitudes mínimas que nos da esta carta de aquí. Entonces mira que nos dice que para Usru tendríamos que llegar con 13.000 pies o superior, pero en la otra carta que teníamos allá nos decía que teníamos que cruzar con estos mismos 13.000 y que nos íbamos a venir con 14.000 por temas de niveles semicirculares. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver esto? Pues que a partir del punto de Usru vamos a llegar allí con 14.000 pies, porque recuerden que son 13.000 pies o superior. Entonces podemos llegar allí con 14.000 pies, pero al siguiente punto que sería de 13.3 millas de Buenaventura, como le vemos aquí, ya llegaríamos con 10.000 pies. Entonces vamos a poner el siguiente tramo, voy a ponerlo aquí para que podamos ver las dos cositas al mismo tiempo. Entonces lo que tenemos que analizar es el siguiente tramo que ya dijimos que era de Usru a 13.3 millas de Buenaventura. Entonces vamos a ponerlo por aquí, que sería Busru a 13.3 DME de Buenaventura. Aquí a partir de este momento ya tendríamos que llevar el BOR de Cali que como vemos en el lado de aquí nos muestra que la frecuencia de este BOR es de 113.8. Entonces vamos de una vez a ponerlo por aquí. Entonces ya sería el BOR de Buenaventura. Vamos a ponerlo en nuestro Excel. Entonces BOR de Buenaventura en frecuencia 113.8. Nos dice que la altitud para llegar a estas 13.3 son de 10.000 pies. Entonces vamos a poner 10.000 pies. Nos dice que el magnetic course, el rumbo magnético es de 312. Nos dice que la distancia de este punto a este punto, en este caso sería que nos tocaría hacer la resta. Miren, nos aparece 19.9, aquí estaríamos a 13.3 millas del BOR de Buenaventura. Entonces simplemente hacemos la resta y 19.9 menos 13.3 nos da 6.6. Esos 6.6 es la distancia que hay entre estos 13.3 y estos 19.9. Entonces vamos a ponerlo en nuestro plan de navegación para que nos quedemos al 100%. Entonces aquí sería en distancia, nos dice que es 6.6. Ahora, en velocidad, aquí empezaríamos una velocidad ya de descenso, entonces aquí nos iríamos a 120 nudos y vamos a seguir diligenciando por aquí. Luego, el siguiente punto sería entre 13.3 DM de Buenaventura hasta el siguiente punto que nos muestra la carta por aquí, que sería a 8.9 millas de Buenaventura, que tendríamos que llegar con 8.000. Entonces, 8.9 de distancia, vamos a diligenciarlo por aquí de una vez, vamos diligenciando. Entonces, distancia nos dice que en total serían 8.9. Vamos a ver la velocidad que seguiría siendo de 20 nudos. Vamos a ver el curso magnético, seguiría siendo 312. Vamos a la altitud que ya nos dice que debería ser 8.000 pies. Vamos a la frecuencia que ya dijimos que seguía siendo la misma de aquí porque seguimos en Buenaventura. Aquí me faltó diligenciar, entonces era de 13.3 a 8.9. Listo. Ahora, vamos de las 8.9 DM de Buenaventura hasta las 4.4 que tenemos por aquí. Entonces serían las 4.4 DM. La radioayuda sigue siendo la misma, pues porque es el destino ya para el que vamos y estamos en el destino. Ahora me dice la altitud que tengo que llegar allí con 6.000 pies. Entonces aquí ponemos de una vez 6.000 piecitos. El magnetic course nos dice que todo sigue siendo 312, 312. La velocidad seguimos en descenso, sería 120 nudos. La distancia en este tramo de aquí, aquí arribita
Si habíamos puesto las 8.9 exacto, aquí arribita tendríamos que hacer otra vez el cálculo. Entonces aquí llevamos en total, nos da un total de 4.4 millas náuticas y ya tendríamos la siguiente y última parte de esta pierna como tal de la ruta, que vendría siendo de 4.4 al BOR de Buenaventura. Entonces aquí pondríamos 4.4 DME al BOR de Buenaventura. La radioayuda seguiría siendo la misma y la altitud con la que tenemos que llegar aquí, según la carta, es de 4.000 pies. 4.000 piecitos. El radial o el curso sigue siendo 312. Y ahora, aquí en la partecita de distancia total, pues ya como vamos para el BOR, si nos sirve esta distancia que es 4.4 a una velocidad de 120 nudos. Entonces miren ya cómo se va diligenciando todo solito, nos va diciendo todo el combustible que necesitamos para la ruta. Aquí pues nos falta una última piernita para que nos quede el combustible al 100%, pero miren, nos va calculando en la parte de aquí arriba. Espérense, yo confirmo si ustedes pueden ver. Voy a correr un momentico esto de aquí para que ustedes puedan verlo, que ya nos está calculando aquí al lado derecho, miren, ya nos está calculando todo lo que viene a ser el combustible total, porque aquí nos va calculando pierna por pierna. Aquí tenemos el combustible total, cuánto tiempo de vuelo llevamos en total, en horas, que sería 0 horas con 29 minutos. Aquí se aproxima en total a 29 minutos. Nos dice que hay una distancia total de 60 millas náuticas. Entonces miren cómo nos va facilitando esto la vida. Y vamos a ver la última parte que vendría siendo ya la aproximación final. Entonces voy a volver a acomodarles esto por aquí para que sigamos con nuestro procedimiento. Entonces aquí en este punto ya nos dejaría esta carta de navegación, esta carta de llegada STAR. Entonces ahora vamos a buscar la IAC, que en el caso de Buenaventura nosotros tenemos solamente una llegada que es por BOR. Entonces aquí no hay ILS porque es un aeródromo pequeñito. Entonces vamos a ver, vamos a confirmar en qué punto nos dejó la llegada. Miren que la llegada nos deja a nosotros en un punto que se llama Intermedial Approach Fix. Entonces, ese Intermedial Approach Fix nos deja en este punto que se llama Intermedial Approach Fix. En algunos casos podríamos encontrar un Initial Approach Fix, pero lo importante son estas siglas IAF, Intermedial Approach Fix, porque esto es lo que vamos a buscar en la carta de aproximación en la IAC para validar desde qué punto iniciamos nuestra aproximación en esa carta. Entonces vamos a buscar el Intermedial Approach Fix. Vamos a ir, entonces el IAF, vamos a buscarlo por aquí en el plano. Digamos, aquí tenemos ya la IAC, nos dice que es de Buenaventura, el Gerardo Tobar López para la pista 09, que aproximamos casi que a 90 grados. Nos dice que es para categoría Salfe y Urabo, la elevación del aeródromo que es de 48 pies, en la pista sería de 40 pies, las frecuencias a utilizar. Nos dice que tenemos que tener un DME para poder hacer la aproximación porque es de BOR de no precisión. Entonces miren, aquí nos dice técnicamente que nosotros tenemos que hacer el procedimiento completo, algo muy similar a un patrón de espera. Entonces miren que nos dice que nosotros vamos a llegar con este Initial Approach Fix, llegamos en este punto y que una vez crucemos tenemos que hacer un viraje hacia el curso 257. O sea, salimos por aquí, entramos al 257, nos alejamos durante 5.7 millas, luego viramos, o sea, técnicamente nos tenemos que incorporar a este patrón de espera, a pesar de que venimos en una llegada, pero pues no nos vamos a incorporar directo. Entonces luego nos dice que tendríamos que virar por izquierda, miren, digamos por aquí, nos vamos al 257, aquí tenemos prácticamente que incorporarnos, en este caso nos estaríamos incorporando. En este caso nos estaríamos incorporando en gota, pero tranquilos que eso yo se los voy a enseñar en la clase de navegación. Pero lo importante entender aquí es que nos vamos a desplazar por el 257. Nos dice que un total de 5.7 millas en un descenso hasta 1900 pies. Luego de que lleguemos a esos 1900 pies por el 257, volvemos a virar, porque miren que los virajes aquí están por la izquierda, volvemos a virar por izquierda por el curso 277 hasta que nosotros lleguemos a este puntico de aquí que se llamaría ya el Final Approach Fix con 1900 pies. Continuamos nuestra aproximación y ya basados en estas altitudes versus distancia, que nos van diciendo que a 5.7, pues como nos dice aquí sería
sería de 1900, que a 5 millas 1600, que a 4 millas 1364, hasta que llegamos a 2 millas a 727, y que esos juntos son los mínimos. O sea que si yo cuando llegue aquí a 727 pies y a ti también que me dice la boca que son los mínimos, yo si no veo la pista hago un procedimiento de aproximación frustrada, que eso ya también se los voy a enseñar en estos módulos que se vienen en el futuro, que se vienen en los próximos días. Entonces, eso es lo que nos dice esta carta. ¿Y cómo lo vamos a llevar a nuestro plan de navegación? Muy sencillo, simplemente vamos a tomar los datos desde el punto en el que partimos. Entonces nos decía que en el punto de este procedimiento que estábamos haciendo aquí en el plan de navegación, estábamos viendo que quedábamos a 4.4 millas del BR de Buenaventura, quedábamos finalmente en Buenaventura. Entonces, esta siguiente pierna la podemos poner aquí del BR de Buenaventura hasta lo que vendría siendo el Final Approach Fix, que es esta partecita de aquí, miren, esta partecita de aquí o esta partecita de acá, que es lo mismo. Recuerden que esta es la vista de plano, esta es la vista de perfil. Entonces sería hasta el Final Approach Fix. Nos dice que de una vez, para que una vez vayamos poniendo las distancias, que este final está a 5.7 millas. Nos dice la velocidad, en esta parte ya iríamos en velocidad de aproximación, entonces sería en este caso 110 nudos de velocidad de aproximación. La radioayuda seguiría siendo el BOR de Buenaventura. La altitud a la que tenemos que llegar aquí al final es con 1900 pies. El curso que debemos llevar sería en este caso de 257. Y miren lo que pasa cuando nosotros nos quedamos ya sin espacio. Si nos llegamos a quedar sin espacio, simplemente lo que tendríamos que hacer mis comandantes es seleccionar esta partecita que ya les voy a mostrar. Seleccionamos todo este pedacito de aquí, digamos, seleccionamos lo que sería la partecita de abajo. Voy a bajarla un poquitico para que ustedes alcancen a ver aquí el Excel. Miren que yo voy a seleccionar esta partecita de aquí y le voy a dar insertar. Entonces ya aquí me va a quedar un espaciecito para que yo pueda simplemente darle clic derecho, copiar y vamos a darle clic derecho y pegar. Entonces miren que nos carga la misma de arriba, obviamente siguiendo también toda la parte de lo que vendría siendo los valores de arriba, pero hay que tener cuidado pues a la parte final con los cálculos, que la fórmula no se nos haya corrido. Y aquí finalmente entonces seguiríamos ya con la última pierna, pues vamos a borrar esto para no confundirnos, vamos a dejar si estos 110 siguen siendo, la distancia no sigue siendo, y ahora sí, entonces vamos a ver el último, que sería ya del punto del Final Approach Fix, que sería este que tenemos por aquí, de este Final Approach Fix, hasta el aeródromo, que nos dice que en total tenemos, según esta carta de aquí, nos dice que tendríamos 5.7 millas otra vez, porque vamos a virar otra vez por acá. Entonces serían 5.7 millas, vamos a ponerlas de una vez por aquí. Sería un curso de 077, como lo vemos por aquí, por esta partecita, 077. La altitud ya sería la altitud del aeródromo, nos dice que la pista 09 es de 40 pies, mírenlo por aquí donde tengo el cursor, entonces sería 40. Y pues sería del Final Approach Fix a Sierra Kilo Buenaventura. Y aquí, ya que es lo que tendríamos, ¿qué es lo que ganamos haciendo este plan de navegación, mis comandantes? Lo que ganamos es que simplemente nosotros con hacer esto ya vamos a tener lo mismo que tendríamos que leer directo en las cartas en un solo documento, que yo ya sé que cuando despegue tengo que salir por el curso 016, que tengo que sintonizar esta frecuencia, que la velocidad que debo llevar es esta que tengo por aquí, que la distancia que voy a tener en esta pierna es de 5.5, que el tiempo que me va a demorar es 3 minutos, que en ese tiempo voy a gastar este combustible, el combustible total de la ruta va a ser este que tengo por aquí y así sucesivamente. Entonces por eso es tan importante que nosotros empecemos, mis comandantes, a hacer todos estos cálculos, todos estos piernas que nosotros tenemos en cada una de las rutas de nuestro plan de navegación, utilizarlas en un formático como esto. ¿Por qué? Porque esto no nos va a quitar nada de tiempo, nos va a quitar una gran carga de trabajo. Al no estar teniendo que mirar frecuentemente esas cartas de navegación, cambiando de una a la otra, si quizás no tenemos una aplicación que nos permita hacerlo, y nos va a alivianar todas esas cargas teniendo los niveles de conocer cuál es la velocidad que voy a llevar en cada punto, cuánto combustible voy a utilizar en cada
cada parte de mi pierna, cuál va a ser el tiempo que me voy a demorar. Entonces, muchas veces a nosotros el ATC, el controlador de tráfico aéreo, nos dice en algunos puntos cuál es su estimado a tal punto. Entonces, yo sé si voy con DME, que estoy a tanto tiempo, a tantas millas náuticas del BOR, por ejemplo, pero para ir de un fix al otro quizás no lo tengo muy claro. Entonces, para no tener que ir haciendo todas las cosas al afán, haciendo cálculos rápidos en la mente, lo que yo puedo hacer es utilizar este plan de navegación en el cual ya me han dado los tiempos y así voy alivianando cargas que finalmente me podrían llegar a estresar muchísimo en mi vuelo. Mis comandantes, este ha sido el módulo del día, en la última clase de nuestro módulo de cartografía. Espero que sigan aprendiendo muchísimo. Nos vemos en el próximo, donde ya vamos a empezar con navegación al 100%. La navegación, ¿cómo la vamos a dividir? La vamos a dividir en dos. Una parte que sería la navegación visual, donde les voy a enseñar. Ya ustedes aquí con cartografía han aprendido muchos fundamentos de navegación, pero ya vamos a entrar con toda la parte de navegación visual. Luego vamos a pasar a toda la parte de radionavegación, como lo hicimos en este módulo y en el vuelo que hicimos en la clase en vivo en directo de esta semana. Los que están viendo este módulo, pues tienen que ir a ver la clase grabada del módulo número 16, donde quedó el plan de vuelo que hicimos y pues cómo lo ejecutamos finalmente utilizando estas cartas de navegación. Y de aquí ya vamos a llegar al final a la navegación ARNAV, que es el tipo de navegación que se está utilizando en la actualidad en los aviones comerciales. Les mando un abrazo muy grande, mis comandantes. Gracias por quedarse hasta aquí y nos vemos en el próximo módulo. Chao, chao.